Bueno, seguimos aquí en el programa La Brújula por Radio La Luna AM 1140 y estamos comunicados con el diputado del Mercosur, Alberto Asef. Alberto, buenos días, ¿cómo está usted? Hola, buen día, ¿qué tal? Un gusto y gracias por llamar. Bueno, yo en principio le quería preguntar por una nota que usted sacó el día sábado, que la publicó el diario La Nación, pero antes me gustaría, sobre todo para nuestros oyentes, que usted nos pudiera decir, siendo parlamentario del Parlasur, qué países lo integran y cómo son elegidos los diputados integrantes del Parlasur, si todos los países lo eligen de la misma manera, y qué funciones tiene para por lo menos introducirnos en el tema. Cómo no, el Parlamento del Mercosur, comúnmente llamado Parlasur, fue creado por un protocolo, un tratado que se celebró en 2005 entre el Paraguay, Uruguay, Brasil y la Argentina, con el objetivo de crear un órgano deliberativo, parlamentario, representativo directamente o indirectamente de los pueblos, que permitiera lograr consensos y establecer algunas estrategias comunes que después el órgano ejecutivo, el Consejo del Mercado Común, que está integrado por los presidentes, asistido por los ministros de Relaciones Exteriores y demás ministros en cada área correspondiente, puedan adoptar con esa base de consenso político las decisiones ejecutivas. Es decir, es un órgano como el Congreso Nacional respecto del Poder Ejecutivo Nacional. En el orden regional tenemos un órgano deliberativo. Las funciones, a diferencia del Congreso Nacional, son de consejo o recomendación al Consejo del Mercado Común, pero no son compulsivas, no son medidas obligatorias. Pero obviamente, conseguido el consenso en el seno del Parlasur, la gravitación, la relevancia de estas recomendaciones son notables, por lo menos políticamente no pueden ser desatendidas. En el Parlasur se logra consensos, por ejemplo, para adoptar un protocolo común frente al dengue y otras plagas que amenazan la salud, porque obviamente este tipo de epidemias o de endemias no son fronterizas, sino transfronterizas, entonces hay que encararlas regionalmente. Correcto. Eso es un ejemplo en materia de salud. Nosotros estamos proponiendo coordinar la inteligencia criminal para dar una respuesta preventiva al delito transnacional, a las bandas organizadas internacionalmente de trata, de narcotráfico, de contrabando de armas y de tantas otras cuestiones tan graves que requieren muchísima más coordinación de la inteligencia criminal y desde ya también de la investigación criminal que la que hoy actualmente existe. Entonces, el Parlasur tiene esa función. En cuanto a cómo se eligen, en el caso del Paraguay, en 2007 ya los eligió el pueblo en forma directa. Yo estuve como observador en una elección presidencial anterior en Asunción y vi la boleta, que es una boleta única, como la que proponemos acá, donde están todas las candidaturas y los votantes marcan con un lápiz de tinta indeleble. También ahí figuraba la sección de parlamentarios del Mercosur. Y la Argentina adoptó igual criterio para la elección de 2015. Por ejemplo, yo fui elegido por el voto directo por Distrito Único Nacional desde la Antártida hasta Jujuy en octubre de 2015, obteniendo la lista nuestra 5 millones de votos, directamente por el pueblo. En el caso de Brasil y Paraguay, y Uruguay, los elige el Congreso Nacional
de respectivo, igualmente como era en la Argentina hasta esa elección de octubre de 2015. Entre paréntesis, yo también fui, antes de ser electo por el pueblo, fui elegido indirectamente por la Cámara de Diputados y también ejercía con simultaneidad mi cargo de diputado nacional con el de diputado del Parlasur. Por supuesto, sin cobrar ninguna remuneración adicional. Lo que ocurre con la representación argentina, directamente elegida por el pueblo, 42 parlamentarios, es que el gobierno nacional decidió desconocer el texto de la ley, que se sancionó en 2015, que equipara a los diputados del Parlasur con un diputado nacional, y a pesar de la claridad meridiana de la ley, desconoce esa equiparación y no nos reconoce ningún salario, ninguna remuneración, y tampoco, por ejemplo, un pasaporte oficial, que no es menester para transitar en el Mercosur, porque con el DNI se puede transitar, pero sí es menester por digamos, el rango que tenemos representativo del pueblo. Y en cuanto a los fueros, la Cámara Electoral decidió que los fueros no podían ser creados por ley, pero el protocolo que se firmó, que sí es una ley, es un tratado internacional, incluso supera el rango de una ley interna, reconoce el fuero más elemental que tiene un parlamentario, que es el de opinión, claro, que nadie puede ser molestado por opinar o decir o plantear o proponer o recomendar algo en el ejercicio de su función. Bien, Alberto, respecto a la nota a la que hacía referencia, el renacimiento del Mercosur, usted, para nuestros oyentes, ¿podría hacer una síntesis de qué es lo que está expresando allí? Bueno, es evidente que eso es lo que expresamos en esa nota que apareció en La Nación el sábado, es que el Mercosur está cascoteado, por llamarlo de una manera clara. Está cascoteado porque la gente en general, y tiene mucho asidero que sea así, que piense así, considera que no está dando los resultados que se esperaban cuando fue creado hace 26 años. Por ejemplo, todavía hay problemas para el reconocimiento de títulos habilitantes universitarios en la región, hay problemas de tránsito, doble migración. Por ejemplo, para ir a Montevideo tenemos que hacer migración en el aeroparque, migración en Carrasco cuando llegamos, aduana en el aeroparque, aduana en Carrasco, cuando en realidad en materia de migración bastaría con cruzar los datos de la aerolínea, porque uno cuando saca el pasaje tiene que dar su DNI y por lo tanto cruzando los datos sabe si tiene alguna inhabilitación para salir del territorio, si tiene alguna cuestión pendiente con la justicia. En una palabra, no sería necesario hacer ninguna migración, y eso facilitaría desde el punto de vista hasta de la realidad de cómo transitamos de un lado para el otro, facilitaría la idea de que estamos integrados. En cambio, con aduanas que están en los dos lados, con migraciones de los dos lados, y la idea es que seguimos siendo extranjeros. Y bueno, si bien un uruguayo no es un argentino, es un rioplatense y es un mercosureño. Entonces, igual que en Europa, un francés no es igual que un alemán, pero transitan de un lado al otro de la frontera sin ningún puesto migratorio, claro, y tienen la misma moneda. Entonces hay otra realidad, no son franceses los alemanes, ni alemanes los franceses, pero tienen una integración muy alta. Nosotros que hablamos el mismo idioma prácticamente, que el portugués lo entendemos, y si no lo entendemos es fácil de comunicarnos, y el resto habla todo castellano, con esa unidad cultural y esa unidad histórica de origen, sin embargo, plantamos fronteras muchísimo más grandes y amuralladas
que las fronteras de Europa Oriental con Portugal, para hablar de una diferencia cultural y una diferencia histórica enorme en comparación con la integración nuestra de origen y de destino. Uh-huh. Le quiero hacer algunas preguntas más, Alberto. Una que es quizás de naturaleza productivo-comercial, ¿no? El Mercosur no debería tener, en términos de inserción en el mercado internacional de los productos alimenticios, una política más inteligente, que no nos reduzca a ser Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina productores de productos primarios, principalmente soja, y realmente darnos una política mucho más activa? ¿Qué piensa al respecto? Bueno, eso tiene que ver con también el otro aspecto de la integración económica, que también está incluido dentro de la idea general del artículo de la Nación del sábado, en el sentido de que tiene que haber muchísima más integración de las cadenas de producción y de todo el sistema económico entre los países del Mercosur, así como de alguna manera puede decirse que ocurre con el sector automotriz. Esto tendría que darse en otras ramas de la producción industrial y también de la agroindustria. Y además tendría que haber una política común de salir a conquistar mercados en conjunto. Tendría que haber, por ejemplo, muchísima más integración de los consulados y la diplomacia comercial de Brasil, la Argentina, bueno, y Uruguay y Paraguay. Por ejemplo, Brasil tiene 30 y pico de embajadas abiertas en el África, nosotros 7. Si Brasil y la Argentina se integraran, nosotros pasaríamos a tener una oficina en 40 países del África, claro, en lugar de tener en 7. Y bueno, pagaríamos el costo del alquiler de la oficina, pero podríamos tener, digamos, la estructura de la representación diplomática y fundamentalmente comercial, aprovechando la que tiene Brasil. Y eso es integración, y el consulado permitiría que un argentino que tiene una dificultad en un país del África donde no hay embajada argentina pueda recurrir al consulado brasileño y ser atendido como un nacional. Eso es integración. Bien. Y con respecto al Mercosur en general, nosotros creemos que tiene que haber más comercio mundial. La verdad es que hay una discusión ahí, yo lo planteo en el artículo, o nos protegemos y cerramos, o nos abrimos y nos desprotegemos. Entonces, ahí sostengo, ni una cosa ni la otra. Tenemos que ser equilibrados en proteger nuestra industria, pero no al punto de encerrarnos, porque tenemos que pensar que el beneficio que le trae al pueblo argentino y a los pueblos del Mercosur, comerciar más, porque genera más ingresos, más actividad, más empleo. Correctísimo. Le hago una pregunta ahora de índole más política. Nosotros tenemos, no diría una corresponsal porque no lo es, pero es una amiga nuestra, de Gabriela Orden, de Porto Alegre, y la semana pasada estábamos haciendo una evaluación del primer mes de gobierno de Jair Bolsonaro y de su ministro de Economía, Pablo Guedes, y ella encendía una luz amarilla casi tirando a roja respecto de la voluntad política de sostener el Mercosur por parte de esta dupla, por decirlo de alguna manera, sobre todo el ministro de Economía. ¿Qué piensa usted y qué podría significar en esta etapa esta situación, aunque sabemos que digamos que San Pablo y todo su polo industrial defienden a rajatabla el Mercosur, pero esta tirantez que podría emerger allí en Brasil con esta nueva presidencia? Bueno, en principio, esto último, Mario, que has dicho es fundamental. El polo industrial, la Unión Industrial de San Pablo, que es súper poderosa desde todo punto de vista, es favorable al Mercosur. Ningún ministro de Economía del Brasil, en su sano juicio, va a ir contra
una opinión tan clara de parte de un sector tan poderoso e influyente como es la Unión Industrial de San Pablo, porque además en un país medianamente serio nunca se puede ir en contra de un sector que es una realidad de la economía. Puede haber, sí, a lo mejor una demasía de ese sector que pretende ultrapasar sus atribuciones o su influencia, y hay que ponerle el freno, pero nunca hay que enfrentarlo, porque enfrentar es lo mismo que acá en la Argentina. Una cosa es que pueda haber un exceso de parte de un sector, pongámosle el agropecuario o el agrícola, y otra cosa es enfrentar una guerra interna contra el agro, porque es absolutamente como escupir para arriba, que te va a caer encima las consecuencias negativas para todo el mundo. Bueno, eso en Brasil no es pensable, porque ellos tienen muchísima idea de lo que es la estrategia. Segundo, el ministro de Economía en general, Guedes, no es contrario al Mercosur, ni siquiera lo ha pensado, porque además en un criterio aún liberal de la economía, la idea de ampliar el mercado y de darle, digamos, no encerrarse, es parte de la idea liberal. Es decir, sería contra un contrasentido que se cierre Brasil en sí mismo por ejemplo, a la relación comercial y económica con la Argentina, cuando la idea de una política liberal económica es todo lo contrario. Y los militares brasileños, que tienen mucha influencia en Brasil en general y con Bolsonaro en particular, no creo que estén en la idea de abrir una cuestión o reabrir una cuestión de rivalidad con la Argentina, porque eso en definitiva sí, significaría dar el paso atrás en materia del Mercosur. Eso sí, tengo que leer porque me lo mandaron esta mañana y no he tenido tiempo, pero por ejemplo la política de construcción de represas del Brasil es histórica, ya tiene más de 60 años que vienen usando la energía hidroeléctrica, que tienen un enorme potencial hídrico ellos en esa materia, con los ríos que son los afluentes del Amazonas, que son inmensos y de enorme potencial. Ahora, parece que acaban de inaugurar una represa a metros de la catarata, a kilómetros de la catarata del Iguazú. Esto afecta evidentemente digamos el ecosistema, todo el funcionamiento de la hidrografía de la región, y no se pueden tomar estas medidas sin precisamente adoptarlas integradamente con los países ribereños. Esto es una vieja discusión que se dio en la cuenca del Plata con Itaipú y que no se terminó de zanjar bien. Así que estamos preocupados. Yo se lo voy a plantear ahora en marzo en la reunión del Parlasur, porque es muy preocupante que se siga tomando medidas unilaterales. Es como si nosotros hiciéramos, qué sé yo, un cierre parcial de las cataratas del Iguazú. Imposible. Sí, claro. Pero claro, si lo hacen aguas arriba, nosotros, como es agua interior supuestamente, pero es un río que en definitiva es internacional, el río Iguazú, no se puede aprovechar unilateralmente. Correcto. Bueno, hay una pregunta que no puedo evitarla, que es ¿cómo actúa el Parlasur o el Parlamento del Mercosur en relación al tema Malvinas? No, con respecto al tema Malvinas, es un bloque férreo de defensa de la posición argentina, de la reivindicación de la soberanía, no solo de instar al diálogo con Gran Bretaña al respecto, sino de reconocer la soberanía argentina usurpada por Gran Bretaña en un estatus colonial que ha establecido no solamente en las Malvinas, sino en los otros dos archipiélagos, Georgia del Sur y Sangui del Sur, y también en el mar Austral, en toda la zona que ha usurpado marítima, porque hay que decirlo, Inglaterra ha ampliado la usurpación. La usurpación de 1833 queda chiquita frente a la usurpación de 2019. Claro. La base pequeña que estableció
para darle, digamos, apoyo a la navegación en el siglo XIX, no tiene nada que ver con la base militar, la mayor que hay al hemisferio sur de todo el planeta por parte de Inglaterra, y que en definitiva es de la OTAN, ahí instalada en las Malvinas. No, ahí hay una posición muy clara. Lo que pasa es que lo que no parece tan claro es la posición del gobierno nuestro, porque el gobierno nuestro, por ejemplo, al facilitar una línea aérea de vinculación nueva a la que ya existía de LAN Chile, ahora desde, no sé si de San Pablo, hacia vía Córdoba 2 veces al mes a las Islas Malvinas, no sé bien cuál es el logro para nuestros intereses. Distinto sería que le hubiéramos dicho a los isleños y a Londres, nosotros vamos a admitir una nueva línea y varias más, pero siempre saliendo del territorio continental argentino, saliendo y regresando al territorio continental argentino. Eso favorecía, en todo caso, los vínculos reales, físicos, entre las islas nuestras y sus habitantes y nosotros en el continente. Pero hacerlo triangulado desde el Brasil, aunque tenga una escala 2 veces por mes en Córdoba, es como que no adquiere toda la amplitud de la vinculación que nosotros deberíamos aspirar, y no se ve cuál es exactamente el beneficio que nos apareja en la búsqueda de la recuperación de la soberanía. Pero bueno, son estrategias del gobierno, no sé si son ideas de que de esa manera nos ven mejor en el mundo, y yo creo que en el mundo, Mario, nos ven mejor si somos mejores argentinos, sí, claramente. No si somos menos argentinos. Totalmente de acuerdo. Alberto, el tiempo se nos ha ido, pero bueno, le pido el máximo poder de síntesis porque me queda un minutito nada más. No le puedo dejar de preguntar por el UNASUR y por la situación en Venezuela, si el Parlasur tiene algún criterio, por lo menos yo personalmente, y creo que comparte todo mi partido, nosotros siempre hemos planteado una solución al tema de Venezuela pacífica, democrática y latinoamericana, y no sé en este sentido cómo lo está abordando el tema este Parlamento. Bueno, ahora se va a tratar esto en el plenario de marzo. Nosotros tenemos igual cantidad de actividad que el Congreso Nacional en cuanto a sesiones mensuales, y también empiezan igual que el Congreso Nacional en marzo. Y ahora hoy justamente se reúne la mesa directiva del Parlasur en Montevideo, que es el organismo, digamos, directivo, para tratar el tema Venezuela. Y por supuesto que coincidimos que la solución siempre, inexorablemente, tiene que ser pacífica, no puede soslayarse, que debe ser democrática, y desde el punto de vista de la posición personal mía y política de lo que yo represento, nosotros creemos que la solución no puede demorarse, y no es otra que convocar a elecciones democráticas presidenciales ya para convalidar la voluntad del pueblo cuestionada por el conflicto político y social y económico que se ha planteado internamente en Venezuela. Bueno, le agradezco muchísimo, Alberto, esta participación, y bueno, lo molestaré en algún otro momento. Pero con mucho gusto, a disposición. Gracias. Gracias, muchas gracias, Alberto. Hemos hablado con Alberto Assef, diputado en el Parlamento del Mercosur, al cual le agradecemos este contacto, y ya vamos a la tanda publicitaria.